¿Qué son los sectores? En el sector primario se realizan actividades relacionadas con la extracción y recolección de la materia prima, ejemplo, minería, agricultura, ganadería, pesca, entre otros. El sector secundario es donde se transforma la materia prima tras una serie de procesos industrializados y busca aumentar índices de bienestar de los consumidores. Sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores. En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas. Esto es posible porque el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de cada país. Es donde se generan grandes cantidades de puestos de empleo y un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el sector económico. Ejemplo, turismo, hotelería, servicios de transporte y comunicación, servicios de telecomunicaciones e internet. Crecimiento que ha tenido México. Después de la crisis económica mundial de 1930 se le conoce como época post-revolucionaria. Sufrió transformaciones más profundas, se decreta ley sobre repartición de tierras ejidales, la industria no experimentó crecimiento. En 1940 se crearon bases para la infraestructura, dándole vialidad a las zonas de producción agrícola con infraestructura, carreteras y mayor conectividad. En 1950 a 1964 se brinda un mayor impulso importante al sector industrial. En 1964 a 1970 se dio un impulso especial a industrialización rural, obras de irrigación y el desarrollo de la electrificación. La minería también tiene un resurgimiento. En 1980 se podría decir que surgen los parques industriales y nuestro país ha suscrito tratado de libre comercio con más de 45 países. Políticas implementadas de 1930 a 2022. En el gobierno de 1982 a 1988 se presentaba una inestable economía, presentando crisis y aumento acelerado en los precios. Por eso, este gobierno de Madrid Hurtado estimulan el crecimiento económico por medio que diseñan políticas y establecen normas para que todos los actores que conforman la sociedad puedan emprender diferentes proyectos. Durante el gobierno de Carlos Salinas de 1988 a 1994, tenían una economía inestable con tasas inflacionarias de 2 dígitos. Entonces este gobierno impulsó negociaciones comerciales y se logró firma de un ambicioso tratado de comercio con América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, formando parte México en uno de los mercados más grandes, pero sin tener condiciones organizativas y tecnológicas para competir. Durante el gobierno de Cedillo Ponce de León, 1994 a 2000, se quería regresar la estabilidad económica, promoviendo un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y mejore el bienestar. Se formó una reforma fiscal que promoviera el ahorro e inversión, promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros, fortalecer mecanismos de financiamiento de seguridad social, consolidar el ahorro público e inversión pública que siga criterios de eficiencia social, utilización prudente del ahorro externo. Con el ahorro interno se alimenta el sector público, empresas e individuos. En este sentido, un aumento de ahorro regula el crecimiento del consumo, tratando de canalizar inversiones. En la política, en el gobierno de Fox Quesada 2000 a 2006, este gobierno considera que por medio del libre comercio, del libre mercado, es como se hará más competitivo el país. Se reconoce que no ha tenido una buena economía en México, así que este gobierno trató de promover un crecimiento para crear empleos para los jóvenes, crecimiento que permita abatir la pobreza y que abra espacios a los emprendedores, crecimiento que iguale en la igualdad de oportunidades para todos, entre regiones, crecimiento con estabilidad, planear sin sobresaltos, invertir con menos riesgos, crecimiento con baja inflación, crecimiento para oportunidades para todos y que la economía no sea privilegio de unos cuantos, el crecimiento que considere proceso de la globalización en la economía mundial, crecimiento que corresponda a la transición social y a la transición demográfica. Durante el gobierno de Felipe Calderón 2006 a 2012 se plantea dentro de la política económica generar un mayor dinamismo en la planta productiva e incrementar los niveles de empleo por medio de una mayor inversión en capital físico, capacidades de las personas, mejora en cobertura, servicios de salud, educación y combate a la marginación. Y permitirá a los mexicanos contar con un trabajo redituable, crecimiento elevado de la productividad, adopción y desarrollo
de nuevas tecnologías que permitirán producir nuevos bienes y servicios. Así que quieren mantener un crecimiento, pero requiere capacitación y entrenamiento constante. Así que desarrollan tecnologías de punta, y se continúa con el proceso de apertura comercial y de atracción de inversión extranjera directa. Proveer mayor apoyo en ciencia y tecnología. Problemáticas desde 1930 hasta la fecha. La economía mexicana entró en crisis en 1929 a 1932. Esto se debió a la contracción de las exportaciones, la agudización de conflictos como el religioso, el externo con Estados Unidos por el petróleo, el agrario y el político-militar. La Gran Depresión Mundial de 1929 a 1932 derrumbó la economía en México y también su producción. El PIB por capital en pesos y dólares, esto provocó 2 años de inflación y contrajo el consumo y la inversión privada. La Segunda Guerra Mundial en 1940, esta provocó una mayor demanda europea y norteamericana de bienes primarios y manufacturados. Estas nuevas importaciones acentuaron la tendencia al creciente desequilibrio externo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Durante la década de 1940 a 1950, la inflación se incrementó y esto redujo los salarios reales. Esta reducción en el poder de compra real se vio compensada por el aumento de ocupación, la migración hacia las ciudades y los cambios de ocupaciones mejor remuneradas. Entre 1958 y 1970, México experimentó un periodo de crecimiento sostenido que constituye el episodio más relevante de la historia en la economía del país. En este periodo, la tasa real de crecimiento del PIB alcanzó un 6.7% anual y la inflación descendió a un nivel promedio de 2.5% anual en los años 60. El comienzo de la década de 1970 marca una línea divisoria en el desempeño económico de México, que tendrá enormes repercusiones sobre el nivel de vida de los mexicanos de las generaciones futuras. Ocurrieron 2 hechos que provocaron un auge inflacionario. Fue en 1971 la devaluación del dólar y, por otro lado, el aumento de precios del petróleo en los años de 1975 y 1979. Tras 20 años de tipo de cambio fijo, en 1976 se devaluó el peso un 25% respecto al dólar. A partir de ese año, las devaluaciones sistemáticas no se detendrían, tornando endémicas las altas tasas de inflación. Las grandes reservas del energético que tenía México provocaron que pudiera acceder a créditos en el mercado internacional, situación que explica que la deuda externa pasara de 8.990 millones de dólares en 1973 a la estratosférica cifra de 77.662 millones de dólares en 1986. En el año 1982 se marca el inicio de una nueva etapa con la instrumentación de un nuevo modelo paradigma llamado neoliberalismo. Este pondría fin a la fuerte intervención del Estado en algunas actividades económicas. En esta década arranca un ambicioso programa de desincorporación de empresas públicas, de regularización de la actividad económica y apertura del sector financiero y en general en toda la economía. En particular, la apertura externa se coronó con la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 1994. Durante los años 80 del siglo pasado, la economía mexicana se caracterizó por una salida neta de capitales. Esto fue debido al pago de los intereses de la deuda externa, la cual logró ser renegociada en el año de 1984. La devaluación de 1994 tuvo 3 elementos detonantes. El primero fue una creciente déficit en cuenta corriente, los asesinatos políticos en 1994 y la información privilegiada a la que solo tuvieron acceso algunos empresarios, los cuales vaciaron las reservas internacionales ante el inminente ajuste cambiario. A inicio de la década de 2000 al 2010, el objetivo de estabilidad económica reflejada en una tasa de inflación de un dígito ha sido alcanzado. Sin embargo, la estabilidad económica no es garantía de desarrollo y crecimiento económico. El desarrollo económico y el incremento de los niveles de bienestar material de la mayoría de la población mexicana es el fracaso de la política económica y de toda la política en general. Este fracaso
de suyo preocupante es todavía más alarmante cuando a la luz de las estadísticas del siglo XX se hace evidente que desde hace 3 generaciones la economía ha crecido en promedio solamente 2% cada año. Algo estamos haciendo mal y desde hace mucho tiempo, y el horizonte no parece ser alentador. Posibles soluciones. A pesar de las circunstancias que ha disminuido el crecimiento en los últimos años, México busca fortalecer su economía a través de políticas económicas, hacendarias, financieras y comerciales responsables, con el objeto de propiciar una mayor tasa de crecimiento. El gobierno mexicano buscará incrementar el gasto en inversión en infraestructura, incrementar políticas destinadas a aumentar el ahorro y permitir una mejor asignación de recursos en la economía, llevar a cabo una asignación más eficiente en los recursos, un mayor retorno a la inversión y una mayor eficiencia en la combinación de los factores de producción fomentados a través de la estrategia de pacificación, la reducción de la violencia, la lucha contra la corrupción y en general el fortalecimiento del Estado de Derecho. Impulsar el desarrollo de capital humano de los jóvenes.